esto es otra de las cosas de las que se habla mucho, pero que al final, desde mi punto de vista y mi experiencia, se aplica o se ejercita poco, ¿no? Se ha comentado siempre, toda la vida, que el paciente, o el dinero debe seguir al paciente, que hacia eso debe tender la sanidad, porque la calidad o la decisión del paciente es la que determinará de alguna forma qué calidad, o nos dirá qué calidad está prestando cada servicio sanitario en un hospital, o a la hora de elegir determinado medicamento, etcétera. Bueno, pues esto no ocurre en la práctica, porque el paciente no tiene toda la información que debería tener. Es decir, tú, para que puedas elegir bien, tienes que tener una serie de datos que, desgraciadamente, a día de hoy no existen, o si existen, están muy fragmentados. Yo no aludo simplemente, aunque ha habido muchos intentos para hablar de este tema, ha habido estudios sobre información sanitaria, sobre rankings de hospitales, es muy conocido el estudio IASIST, ha habido más, el estudio Merco, etcétera. Pero vamos a ver, esta información de alguna manera es un poco, yo creo que habría que completarla mejor, y desde luego es un poco, digamos que no es estricta, es decir, no es generalizada, y por supuesto el paciente no puede tener acceso a ella. Es decir, tú no sabes, por ejemplo, la lista de espera que puede tener el Hospital Morales Meseguer de Murcia en tema de cardiología, y compararla con el que puede tener La Paz, pues te cuesta mucho como paciente. Bueno, pues sin esto yo creo que no se podrá lograr una mejor calidad, una sanidad de calidad. Hay dos ejemplos que me parecen cruciales para ilustrar esto. Uno de ellos es el dato, por ejemplo, del gasto farmacéutico en hospitales. Bueno, pues aunque nos parezca mentira, hasta el año pasado no se empezó a tener este dato. Es decir, hasta mediados del año pasado en España no se sabía qué gastaban los hospitales en productos farmacéuticos y en productos sanitarios. Se desconocía, lo cual es increíble, porque, claro, un gestor que no tiene información, o un gerente o un consejero que no maneja esa información, pues difícilmente podrá adoptar pues decisiones que sean justas o correctas. Sin información, que es la clave, la decisión que puedes tomar es mala. Y luego hay otro ejemplo clarísimo, que es el arquetípico, que es en el tema de los recursos humanos. A día de hoy todavía no se sabe, no hay un registro en España de recursos humanos. No lo hay bien hecho, no lo hay bien hecho. A día de hoy no se sabe cuántas enfermeras trabajan en este país, cuántos médicos, cuántas auxiliares, y esto, que puede parecer una tontería, no lo es, porque sin esa información tú no puedes planificar a futuro, no puedes saber bien si te faltan neumólogos, si te sobran ginecólogos, si te faltan enfermeras de no sé qué, etcétera. Bueno, yo creo que son cosas que se van mejorando, pero considero que debe darse un empujón muy importante y muy grande. De todas formas, para contarnos todo esto, contamos con los expertos, que son de primer nivel, y los voy a nombrar y a continuación les daré la palabra. Tenemos a Jesús Lizcano Álvarez, que es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid y es presidente de Transparencia Internacional. Contamos también con la presencia de José Luis Puerta, que es coordinador del área de Antropología Médica del Centro de Evolución y Comportamiento Humanos de la Universidad Complutense de Madrid y del Instituto de Salud Carlos III, y fue asesor sanitario en Moncloa en la época de José María Aznar. Contamos también con Luis Mayero, que es el secretario general del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, el IDIS, y nos dará la visión un poco de la sanidad privada de este tema, ¿no? por ese ejercicio de transparencia que se le exige y que no siempre se exige a los centros públicos, ¿no? Y, bueno, pues contamos con la sabiduría, la experiencia, el know-how de una persona que bueno, pues muy querida, que es Eduardo Rodríguez Rovira, y con el nombre se dice todo. Es presidente ahora mismo de Edad y Vida, pero ha estado muy ligado durante toda su trayectoria profesional a la industria farmacéutica. Ahora, si os parece, voy a dar la palabra a Jesús y, por favor, ceñiros a los 10 minutos porque vamos un poco justos de tiempo. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a estar presente en este muy importante foro. Y voy a tratar de aprovechar al máximo estos 10 minutos que tengo. He traído unas cuantas transparencias, pero bueno, en cualquier caso, si veo que voy un poquito corto de tiempo, pues acelero el ritmo, ¿no? Que es lo que, en principio, para optimizar, como decimos los economistas. Yo soy economista, no soy del sector, pero en cualquier caso, como ciudadano, me interesa muchísimo
la sanidad, la salud. También como profesor universitario pues he hecho cosas en este sector hace ya tiempo, en todo caso, y también como presidente de una ONG que es Transparencia Internacional, pues todo lo que sea transparencia, sea donde sea, pues también lógicamente me interesa mucho. Bueno, pues entonces voy a hablar muy brevemente en principio de lo que es lo fundamental, que es la transparencia, porque es el lema de esta mesa. La transparencia es un valor fundamental, hay una serie de desafíos éticos en la sociedad que tenemos que cumplir, transparencia política, social, económica. Y luego dentro de eso la especial importancia de la transparencia en un sector como el de la sanidad, como el de la salud, lógicamente es el más importante para los ciudadanos, uno de los más importantes. La lucha contra la corrupción, porque estoy en una ONG que, también hacemos lo que podemos en ese sentido, y responsabilidad social y buenas prácticas, que en todas las organizaciones, sean públicas, privadas, sanitarias, de cualquier sector, es muy importante todo este tema, ¿no? Transparencia y corrupción son las dos caras de una misma moneda, y transparencia pues se supone que es el mejor antídoto contra la corrupción, no la resuelve, pero sí la dificulta, la limita, la combate, y también es un instrumento fundamental para la integridad y el buen gobierno. Simplemente para mencionar en un minuto lo que es esta organización y lo que hacemos, en definitiva, pues es una ONG que estamos en 104 países aproximadamente, y lo que hacemos es elaborar 4 informes, son generales en general, alguno tiene, como vamos a ver ahora, relación con el sector sanitario, pero en cualquier caso uno quizá el más conocido, el más antiguo, es el índice de percepción de la corrupción. Otro, el barómetro global de la corrupción, que ahí sí que hay algo de sanidad, lo veremos, índice fuentes de soborno, que se refiere fundamentalmente a todo el tráfico, al comercio internacional, los sobornos que se pagan a nivel internacional, y luego el informe global sobre la corrupción, que cada año lo hacemos sobre un tema que nos marcan desde Berlín, que es donde está nuestra Secretaría General, y entonces el último de ellos ha sido el tema del deporte. Pero hay uno que hicimos hace ya unos cuantos años sobre la sanidad, me voy a referir brevemente, es un informe, aunque ya tiene unos años, pero bueno, por lo menos abordamos también el tema este. Después, a nivel nacional, lo que medimos es la otra cara de la moneda, es decir, intentamos generar, impulsar, medir, todo lo que no mide no existe, lo dice nuestro vicepresidente Antonio Garrigues, y dice, aquello que no se mide no existe. Efectivamente, como se ha dicho en la ponencia anterior, pues es muy importante medir para impulsar, primero para conocer y luego para impulsar el índice de transparencia de los ayuntamientos, los 110 grandes ayuntamientos, lógicamente en España hay 8.100 ayuntamientos, no podemos llegar a todos, el índice de transparencia de la gestión del agua, el índice de transparencia de las comunidades autónomas, que también es importante porque tienen transferidas todas las competencias, como es lógico, de sanidad, de las diputaciones provinciales, de los parlamentos y también de los clubes de fútbol, que bueno, no son entidades públicas, pero mueven mucho dinero público. Principios empresariales de transparencia y corrupción, evaluación de los partidos políticos, en fin, una serie de cuestiones, convenio de transparencia con instituciones y estudios sobre cumplimiento legal de las entidades públicas, aparte de proyectos internacionales, que también alguno tiene que ver algo con la sanidad. Bueno, eso es un espectro muy general, o sea, una especie de mosaico, pequeño mosaico, de las cuestiones que hacemos para que nos conozcáis. Y luego ya entrando en el índice de percepción de la corrupción, por poner uno de los más generales, para que tengamos una idea, porque mi intervención quizá por eso es la primera, es la más general, la más internacional, y bueno, pues la que mide un poco cosas más genéricas, vamos a decir así. Entonces, la corrupción, el último índice de la percepción, que lo presentamos siempre a finales de año, este año fue un poco excepcional, a principio de año, en enero, pero bueno, se trata del 2015, mide la percepción a través de 12 grandes macroencuestas que se hacen por 11 organismos internacionales en 168 países. Los resultados simplemente los resumo: fuerte correlación entre corrupción y pobreza, correlación negativa en este caso entre corrupción y libertad de prensa. Los resultados no son nada buenos, como es lógico, veis 114 países, o sea, más de las 2/3 partes están suspensos, con una puntuación menor de 50, y lo peor es que 56 países, o sea, la tercera parte, los países del globo, digamos, de la aldea global esta en la que nos movemos, pues es muy suspensos, son 30 o menos. Nos movemos una horquilla global entre 91, Dinamarca, Finlandia, y 8, Somalia y Corea del Norte. Por regiones, bueno, simplemente señalar que lógicamente hay muchos mundos en uno, y bueno, la Unión Europea somos el más, lógicamente, el más desarrollado, y en el que se supone que hay menos corrupción, y luego hay áreas como el África subsahariana, fijaros cómo está la cosa. En España hemos ido bajando, hemos ido descendiendo, deslizándonos hacia abajo, y entonces, bueno, pues este año hemos tenido el dudoso honor de ser la puntuación más baja de toda la serie histórica, con 58 sobre 100, ¿no? Por toda la cantidad enorme de casos y casos que están saliendo de corrupción constantemente, la alarma que cunde y la percepción tan negativa que tenemos entre la población. En Europa, pues ocupamos el puesto 18, es decir, que aunque ocupamos el puesto 36 a nivel mundial, que no está mal, se supone, tal como está el mundo, pero en Europa, que son los países con los que tenemos que comparar, estamos en un puesto muy discreto, por debajo, bastante por debajo de la media, puesto 18 entre los 28 países europeos. Bueno, todo esto son datos que tenéis ahí de este año, de todos. Esta es una imagen cromática de cómo se ve el mundo a través del
la medición de la corrupción, veis que oscuro, que rojo está el mundo en general, y entonces, bueno, pues es una imagen muy general. Un segundo índice es el barómetro global de la corrupción, es más cualitativo, entra con 114.000 ciudadanos de 107 países, mide las percepciones sobre corrupción en 12 sectores, uno de ellos incluido el sistema de salud, por eso me permito mencionarlo aquí. Es sobre corrupción, no es sobre transparencia, pero bueno, van unidas, y dado que en esta ONG pues hacemos las dos cosas, pues también lógicamente conviene a lo mejor comentar mínimamente estos datos. Entonces, en este sector, bueno, en cualquier caso, mide más cosas, que no voy a entrar mucho en ellas, porque tampoco quiero apurar mucho el tiempo. Los partidos políticos son el sector de los peores, en España especialmente, solo hay 7 países que tienen una desafección, un grado de opinión tan negativa a los partidos políticos, solamente en 7 países nos ganan. Entonces, bueno, y se pagan muchísimos sobornos en el mundo. El sector sanitario muchas veces también, para que te atiendan a veces en muchos sitios, en muchos países subdesarrollados, los médicos o tal, pues en fin, se aprovechan un poco de su situación. Esto es veis que son los países en las líneas, y luego en las columnas están los sectores. He señalado el sector de la salud, para que veáis que en algunos países, porque lo más oscuro en cada país, obviamente supongo que bueno, tenéis ahí otra pantalla más cercana, pero vamos, no se ven los números porque son muy chiquititos, he intentado meter muchas cosas en una sola página, pero vamos, en cualquier caso, pues veis que la parte más manchada es el peor sector en cada país, entre 1 y 5 es el más cercano a 5, que es el máximo de corrupción. Veis que los partidos políticos son los que se percibe un mayor nivel de corrupción, pero el sistema de la salud en algunos países pues está bastante contaminado. Pero bueno, no es la generalidad ni mucho menos. Es uno de los sectores más, mejor, vamos a decir así, valorados en cuanto a indicios de nivel de corrupción. Me he permitido aquí recoger los distintos índices de barómetros en la evolución. Entonces veis que en España, entre 1 y 5, el sector de la salud, sector sanitario, pues está a un nivel bastante bajo, o sea, en relación con la media. Es más bajo que la Unión Europea, normalmente todos los años, y más bajo que la media mundial, porque ya digo que en muchos países el sector sanitario está muy contaminado de casos de temas de corrupción. Entonces, bueno, para que veamos que aquí en España realmente la opinión que tenemos del sector sanitario, afortunadamente, pues es bastante mejor que la media de Europa y del mundo, vamos a decir así, ¿vale? Luego, el informe global de la corrupción, simplemente me voy a referir a uno que hicimos en el año 2006, son datos antiguos en todo caso, pero bueno, por si acaso alguien quiere recabarlo, está todo esto en la web, pues ver lo que se hizo. En este caso, porque nos lo marcaron también, que era el sector sanitario, hicimos en España un análisis, o se hizo, se le encarga siempre a las personas que se supone son representativas del sector, o algunas de las representativas, fue el mercado de los medicamentos, la Federación de Asociaciones de Defensa de Sanidad Pública. Entonces, bueno, pues habló de la gestión irracional, en fin, una serie. La verdad es que fue un poco crítico en algunos casos concretos. Hay un análisis bastante detallado del gasto hospitalario en Galicia, que se habla del gasto hospitalario, factores responsables de esta situación. Se ponían una serie una serie de causas, de factores que originaban de alguna manera esta decisión, procesos de selección poco rigurosos, deficiencia del funcionamiento, las comisiones de farmacia hospitalaria, y se hacen varios análisis, también los menciono simplemente por aprovechar un poco mínimamente la mención en estos 10 minutos, gestión de la adquisición de fármacos, las bonificaciones de medicamentos, las exportaciones paralelas. Como esto era más bien del sector del medicamento, pues me he permitido también ahora sacar ya del año 2000, en el que estamos ahora, pues algunos avances en materia de medicamentos e industria farmacéutica. Entonces, simplemente mencionar que la patronal, la asociación de laboratorios y tal, aquí en Farmaindustria, pues ha desarrollado un código de buenas prácticas de la industria farmacéutica, nos lo han mostrado, lo hemos comentado, les hemos dado nuestra opinión en algunas cosas, y la verdad es que en ese sentido creemos, respecto al informe que hicimos o que se publicó en el año 2006, que se ha avanzado bastante en cuanto a transparencia, control, compliance, o sea, cumplimiento, etcétera, ¿no? Entonces, nuevo artículo 18, en ese nuevo artículo 18 que hay del código que va a entrar en vigor el 30 de junio, pues lo pongo como ejemplo, la transparencia de las interrelaciones de la industria farmacéutica, bueno, pues se va a publicar, o se va a tener que publicar, los laboratorios van a tener que publicar las transferencias o los pagos individuales a los profesionales sanitarios individualizadamente. Han hecho una consulta a la Agencia de Protección de Datos, etcétera, les ha dado el marchamo, vamos a decir así, en principio, porque eso puede también pensarse que es así, se vulnera un poquito
la confidencialidad individual, pero bueno, parece ser que no. Entonces es un avance, yo creo, importante. Normas legales proclives a la transparencia. Luego también mencionar pues la Ley 2011 General de Salud Pública, bueno, pues que establece requisitos, también si lo conocéis, lo tengo ahí, pero vamos, no voy a entrar en él, pues una serie de requisitos sobre composición y funcionamiento de los grupos de expertos y centros de investigaciones, o sea que son avances. Simplemente señalar, ya como voy mal de tiempo, pues que también lo más importante desde el punto de vista de un economista y de un ciudadano es pues que se introduzca información económica sanitaria. Me permitió mencionar ahí un análisis que hicimos en el año 99, imaginaros, que coordiné técnicamente en una muestra de 18 hospitales para calcular los costes de todos los GRC. Bueno, todos no, eran una parte nada más, eran 100 GRD de los muchos que hay en la CMI, en la clasificación mundial de enfermedades. Entonces hice una muestra de 18, estaban los gerentes, etcétera, de esto. Entonces lo que hicimos es calcular los costes de los 50 GRDs más frecuentes y los 49 GRDs de mayor consumo de recursos en España. Y luego eso sirvió para que, se establecieran los costes, o sea, los precios para los desplazados. La Comisión Interterritorial lo aprobó, etcétera, y fueron los costes que salieron en el año 2002 como precios para las intervenciones entre desplazados entre las regiones o entre las comunidades autónomas españolas. Simplemente lo tengo como mención, salió en el Boletín Oficial de Estado, luego se fue actualizando, quiero recordar, con el IPC, etcétera. Bueno, pues eso sirvió de alguna manera para que se calculara el coste que se tienen que cobrar o se tenían que cobrar en ese momento pues estas entidades. Bueno, ahí venía con mucha optimismo para ver si me daba tiempo a contar cosas, y luego ya acabo con esto. También hubo un estudio, digo por lo que yo participé, para calcular cuánto costaría a todos los niños, o sea, vamos a la población, los cortes de niños entre 6 y 12 años, pues el establecer un sistema preventivo de prevención odontológica, etcétera. También simplemente pues lo menciono para ir acabando, y también algunos otros, en los que he participado, y de alguna manera costes de las actividades en trasplantes de órganos, etcétera. Bueno, conclusión, y ahora sí que acabo con esto. Lo importante, la necesidad de los avances en la transparencia a través del cálculo adecuado de los costes y del nivel de calidad, indicadores cualitativos y cuantitativos, que son tan importantes unos como otros, de las prestaciones sanitarias, y ahí sí que tenemos que colaborar la universidad, el sector sanitario y la administración pública. Y nada más. Ahí acabo. Los datos complementarios son esto, la página web donde podéis encontrar esto y muchísimas cosas más, y si alguien quiere consultarme algo, hacerme algún comentario, pues ahí dejo mi correo electrónico. Así que nada más, muchas gracias. Jesús, muchas gracias. José Luis, por favor, 10 minutos estrictos. Buenos días a todos. Gracias a los organizadores y las personas que me han hecho el honor de invitarme hoy a hacer esta pequeña presentación. También pido disculpas porque a lo mejor voy a presentar datos que a algunos les molestan. A veces los datos no coinciden con las creencias, y en vez de tratar de modificar nuestras creencias, lo que hacemos es enfadarnos con quien los comunica, ¿no? Yo, con el permiso del moderador, voy a cambiar un poco la pregunta que nos reúne hoy aquí en esta mesa, ¿no? Y la pregunta sería: ¿cómo se podría conseguir la transparencia en el Sistema Nacional de Salud, la educación o la justicia, para que se pudieran conocer sus infraestructuras, sus recursos humanos y financieros, y, por tanto, los resultados en salud, en educación y, por supuesto, la calidad de las sentencias judiciales? Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que la sanidad, como la educación, como la justicia, se enmarca en un concepto, se enmarca en un país que se llama España, donde hay unos hábitos y unas costumbres que determinan la forma en la que se hace la sanidad, la forma en la que se hace la educación o la forma en la que se dictan sentencias de justicia. Yo les traigo aquí dos casos paradigmáticos. Esta empresa, Gowes, que algunos la conocerán de los periódicos, es una empresa que en un año llegó a multiplicar por 5, es decir, un 500%, su cotización en bolsa. Esta empresa tenía su cotización en el mercado bursátil alternativo español. ¿Qué ocurrió? Pues que el 1 de julio del año 2014, una sociedad inglesa que se llamaba Gotham
City Research presenta un informe diciendo que el valor de esa sociedad es 0 euros, que era un engaño y toda su contabilidad era falsa. Al día siguiente, la Comisión Nacional de Valores, esto lo dice el profesor Fernández Villaverde, no son mis palabras, yo soy un humilde ciudadano, él es catedrático en la Universidad de Pensilvania, escribe un post en el que pone de manifiesto que lo primero que hace la Comisión Nacional de Valores en España es pedir información a la SEC americana, es decir, a la Security Exchange Commission, al equivalente de la Comisión Nacional de Valores en España, para ver quiénes son estos pájaros que se permiten decir semejante barbaridad. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el día 4 o 5 de julio el presidente y creador de esta sociedad declara que efectivamente, como ven en el periódico, todo era mentira, todas las cuentas estaban falsificadas. Siguiente ejemplo. Este que ven aquí es un médico americano, neoyorquino, que trabaja en los servicios públicos de sanidad de la ciudad de Nueva York. Y se permite denunciar un fraude que detecta en los servicios públicos sanitarios neoyorquinos de nada más ni nada menos que de 70 millones de dólares. Investigan el caso y, como saben, la ley americana permite pagar hasta un 80% del fraude que se denuncia, si lógicamente se comprueba que es cierto. Si no, vas a la cárcel, porque el perjurio en Estados Unidos, a diferencia de España, se persigue. Bien, pues a este señor, por denunciar este caso, le dieron 14,7 millones de euros. Son dos formas de interpretar las cosas. Esto que ven aquí es el artículo 103.3 de nuestra Constitución, que dice que los puestos públicos hay que proveerlos atendiendo al mérito y la capacidad. Yo creo que la Constitución no hay que cambiarla, creo que hay que cumplirla. Ahora estamos con la cortina de humo de que si cambiamos la Constitución seremos un país distinto. ¡Ja! Bien, pues esto es un informe de investigación del país en el Tribunal de Cuentas, que, como ustedes saben, se pudo ver. Esto es una verdadera locura. El presidente tenía dos familiares, el director de sindicatos, o como se llame, tenían, como ve ahí, 6 familiares metidos. El antiguo representante de UGT ya no solamente tenía un montón de familiares, sino que además tenía a la primera y a la segunda esposa, con el hijo de la primera, en fin, cumpliendo la ley de mérito y capacidad. Tribunal de Cuentas, donde, como saben, los consejeros del Tribunal de Cuentas tienen categoría de secretario de Estado. Bien, no les aburro con más datos. Ya ha hablado el profesor Lizcano, esto es un ranking de Ernst & Young que acaba de salir. Como saben, la ONU admite aproximadamente 190 países. Pues de esos 190 países, nosotros estamos entre los 25 de colas, que según este estudio, los sobornos y la corrupción son habituales para hacer negocios en España. Bueno, esto es otra, no pierdo el tiempo en esto porque vamos mal. Este señor que ven aquí es Montesquieu, que murió hace más de 250 años y en 1747 publicó El espíritu de las leyes. En ese libro estableció que debía haber 3 poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, es decir, es una historia de 250 años. El libro entró en el Índex de la Iglesia Católica en 1751, en el Índex Librorum Prohibitorum. Bien, pues parece que en España todavía no ha salido de ese índex y aquí no nos hemos enterado de la separación de los 3 poderes. Aquí tienen a la vicepresidenta del Gobierno, del señor Zapatero, abroncando a la presidenta del Tribunal Constitucional el día de 12 de octubre, Día del Pilar, de las Fuerzas Armadas y del Pilar. El vídeo lo tienen en YouTube y no tienen desperdicio. Esto que ven aquí no es el colegio cardinalicio, son los miembros del Tribunal Constitucional de Alemania. Yo no me veo ni a Merkel ni a Schröder metiéndoles una bronca a ninguno de ellos porque no les gustan los dictámenes que hace el Tribunal Constitucional alemán.
Y, en fin, y como aquí vale todo, vamos también al tema, para que veamos en el entorno en el que nos movemos, los famosos rescates de los bancos. Otra falacia, el rescate de los bancos, no, de las cajas de ahorros. Solo se ha rescatado un banco, que fue el Banco de Valencia, que era ciertamente una cueva de ladrones. Dicho en Román Paladín, y para que todos nos aclaremos. Pero como aquí vale todo, la primera caja de ahorros que quiebra, que es la de Castilla-La Mancha, su presidente, Hernández Molto, se permite decirle al juez, como ven ahí, que él era simplemente un animador sociocultural. Resulta que las cuentas que presenta en el año 2008 al Banco de España, según este animador sociocultural, que preside una caja de ahorros, era con un beneficio de 30 millones. Según el Banco de España, las pérdidas estaban en 190 millones de euros. Y como digo, aquí vale igual 8,88, aquí en esta tabla que les presento, ven en la primera columna de la izquierda cuál es el presupuesto que tenemos todos los años en sanidad. Y en la columna siguiente, cuál es el gasto. Pues como pueden apreciar ahí, año tras año hay una desviación entre lo que se presupuesta y lo que se gasta del 25%. Este es un poco el contexto en el que nos movemos. Y efectivamente esto es mejorable, son 10 minutos, podría contarles muchas más cosas, pero no les voy a amargar lo que les queda de mañana, porque todavía quedan dos compañeros que no creo que digan cosas muy distintas. Gracias por su atención, muy amable. José Luis, muchas gracias por tu optimista visión del país. Damos paso a Luis Mayero, del IDIS. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Fundación Bamber y a La Razón. Yo creo que voy a decir algo diferente a lo que ha contado mi antecesor, seguro, porque mi capacidad es más cercana y más centrada en lo que es puramente la sanidad. Como ha comentado Sergio, soy el secretario general del IDIS. El IDIS es una fundación muy joven. Vamos a hacer, como tenemos muy poco tiempo, no vamos a perder tiempo, muchas presentaciones dobles. Como lo veis ahí, el IDIS es una institución que nace, va a hacer 6 años ahora en el mes de mayo de este año, mayo-junio. Es una fundación que entiendo ha sido absolutamente necesaria para aglutinar al sector sanitario privado. Como indica ahí, damos a conocer la representación institucional del sector sanitario privado, ponemos en valor su realidad y su profesionalidad, evidenciando las aportaciones importantes que hacemos al sistema sanitario nacional. No nos olvidemos que casi un tercio del PIB, podemos negar y podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar de estado de bienestar únicamente público, pero la realidad es que un tercio del PIB sanitario lo aporta a la sanidad privada y aporta o atiende a casi 10 millones de personas en nuestro país. Podemos hacer todo juego de manos, pero son 10 millones de personas. Y hay una área de esas 10 millones de personas que conoce muy bien una de las personas que nos acompaña, el exministro y amigo Julián García Vargas. Hay una parte donde las dos partes nos implicamos, que es las mutualidades, donde cada año en el mes de enero, sin conocer resultados de salud, eso es verdad, en eso estamos en el sector privado, no somos opacos, queremos no dejar de ser opacos, pero la realidad es que ahí durante 40 años, cada mes de enero, los funcionarios pueden elegir y en este momento estamos en un 84% de elección de sanidad privada. Por tanto, pues creo que los ciudadanos puede que no tengan suficientes datos, pero no creo que elijan contra su propio interés, ¿no? Por tanto, creo que el sector privado, al que representa el IDIS o al que intenta poner en valor el IDIS, tiene un valor absolutamente, de mi punto de vista, imprescindible en la sanidad global de este país. En este momento, como ven ustedes, son 89 miembros los que están en el IDIS, miembros del aseguramiento, miembros de la provisión, miembros de la industria farmacéutica, miembros de la tecnología sanitaria. Prácticamente la mitad de los hospitales privados están en el IDIS, la mitad de las camas y casi el 90% del aseguramiento privado.
Entrando a lo que nos han llamado aquí a hablar, que es el tema de la transparencia, como se ha comentado y lo hemos hablado con algunos de los ponentes y los participantes, evidentemente el concepto de transparencia, el marco jurídico en el que se mueve el concepto de transparencia en este país, aunque como hemos oído hace unos momentos, existe un marco pero no se cumple o no se cumple como debería de cumplirse, es evidente que existe de sobra. Tenemos una serie de leyes que componen ese marco jurídico y que evidentemente dan más que suficiente capacidad para que este marco se cumpla y la transparencia llegue a los ciudadanos. Está la ley de transparencia, está una ley de transparencia que en España es una norma que tiene como objetivo reforzar el derecho de ciudadanas y ciudadanos a acceder a la información sobre actividades públicas. Esta ley, como conocen ustedes, es una ley del 2013 que entra en vigor en dos momentos, con el título de transparencia y el de Consejo de la Transparencia del Buen Gobierno. Esta ley tiene un triple alcance: reforzar la transparencia en la actividad pública, reconocer y garantizar el acceso a la información y establecer obligaciones de buen gobierno, con consecuencias jurídicas y exigencia de responsabilidad. Además de esta ley de transparencia, que afecta y que evidentemente obliga a información sobre las funciones de los administradores públicos, sobre organigramas, contratos, estadísticas, relación de convenios, subvenciones, ayudas públicas. Como ven ustedes, perfectamente puestas encima de la mesa para que el ciudadano pueda utilizarla en su beneficio. Lo que ocurre, como estamos hablando, que evidentemente en muchos de los casos no se pone en marcha porque no se cumplen al 100%. En sanidad, evidentemente, estas leyes tienen un valor añadido porque estas leyes en lo que es la sensibilidad del sector sanitario, evidentemente, tienen que tener una mayor utilización por parte del ciudadano porque es un sector muy sensible y entendemos que no se están cumpliendo al 100%. También en este marco jurídico tenemos la Ley de Protección de Datos, como vemos ahí, que evidentemente a nivel hospitalario tiene una exigencia mayor, puesto que estamos hablando de la salud de las personas, que es un bien que evidentemente tiene que estar, como se dice ahí, con una exigencia reforzada, con cualificación de infracciones mucho más graves y con aplicación de medidas de seguridad de más alto nivel en lo que es en el propio reglamento. Esto, lo que queremos comentar, lo que he querido comentar hasta ahora es que la sanidad pública, el sector público, reconocido por la Ley General de Sanidad, la Ley de Cohesión y Calidad, la Ley de Autonomía y el Plan de Calidad, tiene un marco jurídico bastante suficiente para que desde ese sector público el ciudadano se vea protegido en lo que es la información que le debe llegar a él para tomar las decisiones que en cada momento sean las decisiones, como ha comentado algún compañero anteriormente, las más eficientes para resolver su problema de salud. Pero yo lo que quería ahora y lo que creo que deben ustedes, o creo que debo de trasladar desde mi cargo de secretario del IDIS y desde representante de la sanidad privada, es cómo desde que el IDIS aparece, lo primero que hemos hecho es en nuestra página web colgar todos los informes y realizar una serie de informes de manera anual y algunos bianual que trasladen a los ciudadanos lo que estamos haciendo y el nivel de calidad asistencial que se está desarrollando en ese sector privado que, como digo, atiende a 10 millones de personas y son casi 3 puntos de PIB. Nosotros, desde que iniciamos nuestra andadura, tenemos informes como es el de análisis de situación, que es un informe que hacemos anualmente, donde exponemos toda la actividad que se hace en el sector privado, todos los niveles pormenorizadamente a nivel hospitalario de actividad que se hace por número de tratamientos, por número de pruebas diagnósticas, por aportación al sector público, por aportación a colaboración con el sector público y por aportación al nivel global de la sanidad. Tenemos un informe que yo creo que es un informe de un valor enorme, que también lo hace el Ministerio de Sanidad, pero nosotros lo hacen unas personas o a las que entrevistamos, a las que entramos a las que encuestamos, son personas que en muchas de las ocasiones
pueden valorar la sanidad privada de una manera diferente, puesto que conocen también la sanidad pública. El barómetro de la sanidad pública exclusivamente se hace encuestando a personas que están en la sanidad pública. Este es un informe que vamos a hacer ahora cada 2 años, lo hemos venido haciendo cada 1 año y cada año, y hemos detectado y hemos estudiado y nos han trasladado las deficiencias que tenemos, y desde luego estamos en la línea de intentar recomponerlas. Tenemos un informe que yo creo que es el informe de más valor para el sector y para la información al ciudadano, que es el informe RESA, con indicadores de salud, pero indicadores de salud no hosteleros, sino indicadores de salud de verdad, de lo que es salud, de lo que es sanidad, de lo que es la actuación ante un infarto de miocardio, como ha comentado un compañero anteriormente, como es cómo se puede llegar de la manera más rápida al tratamiento de cáncer, como también se ha comentado, y el tiempo que se tarda en la sanidad privada en llegar a esos tratamientos, que, como se ha dicho, la accesibilidad es absolutamente fundamental en la atención a un ciudadano. Estamos también participando en más del 50% de los ensayos clínicos que se hacen en este país, en un proyecto que hacemos con Farmaindustria. Estamos en marcha con un proyecto de interoperabilidad. También se ha hablado hoy de lo importante que es que el ciudadano lleve la información sanitaria consigo mismo y pueda ser utilizada de manera inmediata en una urgencia en cualquier hospital público o privado de este país. Estamos en este proyecto que presentaremos a final de este año. Vamos a presentar un informe sobre la situación sociosanitaria en el país, y lo que el año pasado presentamos, y este año en enero hemos hecho una segunda ceremonia de acreditación de hospitales, tanto públicos como privados, porque también han participado en la acreditación QH, donde se valora y donde se pone en la claridad de lo que cada hospital tiene como medios, estructura, para poder atender y capacidad para poder atender a los ciudadanos. Simplemente también añadir que toda nuestra tarea está pública, está en la página web, participaciones en prensa, participaciones en actos públicos, página web con los informes que he detallado. Y, bueno, como conclusiones, evidentemente, nosotros somos una fundación que ponemos en valor la sanidad privada, que desde el primer minuto creemos que la sanidad privada ha dado un salto de calidad evidente en los últimos años. Queremos trasladar esa información a los ciudadanos, que elijan de verdad. Eso estoy de acuerdo con los compañeros que han estado antes. Sin medirnos no pueden ser capaces de elegir correctamente. Es un debe que tenía la sanidad en este país, y desde la sanidad privada, de luego, vamos a hacer lo máximo posible por, de manera cohesionada con el sector público, poner el mayor conocimiento en el punto de vista del ciudadano, para que pueda escoger con absoluta eficiencia sus tratamientos. Muchas gracias. Y perdón por la rapidez, pero desde la mesa. Gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Eduardo, cuando quieras. Buenos días. Muchas gracias, Concha, Ignacio y Sergio, por la invitación. Bueno, ya lo ha dicho Ignacio Balboa, el último, el tópico, pues solamente puede repetir. Yo he estado tratando de tachar cosas. Mi primer contacto formal con la transparencia fue cuando yo me jubilé, formalmente, la primera vez, y era presidente de CEOMA, y vino alguien y me dijo: mira, existe una cosa, era Confederación Española de Organizaciones de Mayores, existe una cosa en Estados Unidos que se llama Compare, por el cual puedes ver todas las residencias que existen y comparar la calidad, etcétera. Y yo, concho, me puse yo rápidamente y ya empecé a escribir yo sobre este tema, naturalmente el año 16-0, en Nursing Homes. Bueno, Compare existe naturalmente en Estados Unidos y tiene una relación, me parece que son 4.000 hospitales en los que destaca la calidad, y puedes escoger y como ellos dicen, bueno, es primero para que la gente pueda elegir, segundo, para que los profesionales puedan mejorar su formación continuada sabiendo cuáles son los hospitales donde se hacen las cosas buenas. Bien, en estos países creo que el último dato son ya en Europa 9 países los que están dando listados con ranking de calidad. Como decía el doctor Juanategui, cuando se refirió en Galicia antes, cuando hablaba del infarto de miocardio. Bueno, además de Canadá, que también he referido, y otros países pequeños del mundo también que lo están haciendo. Yo creo que también la primera vez que a mí me hubiera gustado tener la transparencia de los hospitales es cuando hace ya más de 30 años tuve que llevar, se operó una hija mía, y me dijeron, tienes que llevarla a un hospital, ¿qué tal? Y empezamos a mirar el hospital, la llevamos al Karolinska.
buena elección, y además salió todo muy bien. Pero quiero decir que era no solamente tener ya la relación de la calidad local o nacional, no, es que es incluso necesario tener la relación de calidad de los hospitales a nivel internacional. Hombre, los internacionales más o menos lo sabes porque la gente te habla y son más conocidos porque son muy pocos los que te llegan. Pero bueno, en Suecia, precisamente, yo creo que ese ha sido el país pionero en establecer abiertamente, hacer transparentes los resultados de los registros sanitarios. No solamente tienen el de infarto de miocardio, también el de cataratas, tienen hasta otros 32 registros sanitarios. Y aquí, como decía Julián, bueno, cuando tienes los big data de grandes series de pacientes con las mismas indicaciones y tal, bueno, la posibilidad que tienes con los medios digitales que tenemos hoy es que es un crimen no utilizarlo. Bueno, naturalmente, la transparencia en la información, me gusta ir más al profundo, la elección por parte de los pacientes, que es a lo que me refería yo antes, eso no es un acto, cuando te dicen hay que hacer transparencia y tal, no es un acto de magnánima generosidad de la burocracia y de la administración. No, es un derecho democrático que tenemos los ciudadanos, en otras cosas, como se ha dicho antes, y naturalmente en sanidad, los pacientes. Y bien, eso está ligado esencialmente a la democracia. Y hoy lo que se utiliza es el buen gobierno. Buen gobierno, que significa la publicidad de las acciones, la rendición de cuentas y la transparencia. Que, ojo, son claves para el éxito de los sistemas de salud. Naturalmente no lo digo yo, lo dice la Comisión de Buen Gobierno Sanitario del Consejo de Europa. Bien. Muchas polémicas ideológicas, especialmente esta de la cosa privada y pública, se podrían evitar con actos de transparencia. En las discusiones de la Comunidad Valenciana, y esto es un guiño a Rivera, porque le he visto que también anda por aquí, Rivera Salud ha publicado datos de resultados del año 2015, cuando les obligó la comunidad, ¿no? Hay que publicar y hacer transparencia de los contratos, etcétera. Y dices, bueno, es un momento, no solamente los contratos, vamos a publicar los datos y vamos a compararlos con los que hace con el conjunto, porque no están naturalmente separados por hospitales, pero el conjunto de lo que hace la Comunidad Valenciana, los públicos. Y efectivamente, los datos son apabullantes. Claro, cuando ves este tipo de datos, me refiero a listas de espera, bueno, muchísimos datos que no voy a entrar ahora porque no hay tiempo. Bien. Pues eso es lo primero que había que hacer, es la transparencia, para que este tipo de debates ideológicos no se produzcan. Mire usted, yo lo que quiero es que me curen, me da lo mismo quién es, si usted, que es que yo tengo el título sacado y no sé dónde, no sé qué, no, usted me lo tiene que hacer bien, que no, es que a mí me paga no sé quién o me paga el Estado, que no, que yo lo que quiero es que me curen, eso es lo importante, y por lo tanto la transparencia. Bien, ya se ha dicho, España es uno de los países más opacos en el tema de transparencia, hasta el 2013 no se produjo esta ley, y ahora en diciembre de 2015 han entrado en vigor la obligación de todas las entidades autonómicas y locales para tener su transparencia, sus portales de transparencia. Las obligaciones formales se están cubriendo. Yo creo que ya no existe ninguna comunidad autónoma que no tenga portal de transparencia. Es más, yo creo que han hecho sus propias leyes. Bueno, no es que lo creas, que han hecho sus propias leyes de transparencia, lo cual es un despilfarro jurídico. Lo que tienen que hacer es la transparencia, no hacer nuevas leyes, que también se ha hablado anteriormente. Bueno, a veces los portales lo único que han hecho es cambiar el nombre de lo que ya tenían y ponerlo bajo otro nombre, se producen muchísimas críticas. Bueno, por supuesto, la primera es que la obligación de responder en un mes pues no se cumple. Esa es la primera. No voy a decir porque son muchísimas las que tengo aquí numeradas, pero el acceso poco amigable también, que es lo primero, que cuando entras en una web es que te sea fácil, por favor, y no que se te complique, que para buscar un dato sea imposible. Bien, pasemos. Las reclamaciones y la publicidad de las reclamaciones. Claro, naturalmente, cuando se hacen reclamaciones es que no está funcionando la transparencia. Por lo tanto, es importantísimo que esas reclamaciones sean públicas. Están saliendo muchísimas, y yo simplemente, por pasar muy rápido, la petición de que se publiquen los posibles conflictos de interés en el Comité de la Hepatitis C, ha salido antes este tema, la facilitación de información sobre la vacuna de la varicela, el cuestionamiento de criterios para el nombramiento de 200 nuevos altos cargos sanitarios en la Comunidad Valenciana, porque hay que demostrar que es por méritos, no por amiguismo, como se ha dicho anteriormente.
Bueno, no estoy siguiendo porque como todo esto es de hablar y además estoy cambiando todo, es imposible seguir eso, ¿eh? O sea que ni siquiera lo estoy pasando porque no merece la pena. Es solamente escrito, ya acuerdo, sí. Bueno, como todo es negativo, solamente voy a decir una cosa, que hay que aplaudir la existencia de la Central de Resultados dentro del Observatorio del Sistema de Salud catalán, que publica sus informes desde 2008, identificando nominalmente los centros proveedores con los resultados de los diferentes indicadores e incorporando las buenas experiencias de los que se tienen mejores resultados. Yo creo que es el modelo más avanzado. Lo que pasa es que hoy he escuchado lo de Jolatey y digo, bueno, vamos a ver, habrá que entrar ahí para verlo. Y ya termino. El último punto es la visión desde fuera de la transparencia en España. Y aquí se ha hablado hoy de Bloomberg, se ha hablado naturalmente de transparencia internacional, por supuesto. Yo he sacado tres ejemplos de lo que dicen instituciones internacionales. El Foro Económico Mundial, que tiene el índice de competitividad global recientísimo, de hace unas semanas, de 2016, ha situado a España en el no muy brillante puesto 35 dentro del ranking mundial de 140 países. Bueno, más o menos un dato que pusiste tú antes también. Su posición se ve perjudicada en el apartado de instituciones, donde ocupa el puesto 65. Ahí es donde se incluyen la ineficiencia del gasto público, la confianza de los ciudadanos en los políticos, el favoritismo en las decisiones de los funcionarios públicos, la transparencia en el gobierno en diseños políticas. En el sector salud y educación la posición es el 32. Ojo. Los indicadores de buen gobierno del Banco Mundial, ese que nos puso hace años en el puesto número 6, no sitúan tampoco en buen lugar a nuestro país entre los 200 que reflejan. Están al final del primer cuartil. Cuartil son 50, pues hacia 40 y tantos. Y por último, Healthcare Consumer Powerhouse publica todos los años el Eurohealth Consumer Index basado en 48 indicadores. Bien, en el área de derechos e información a los pacientes, en el que se recoge catálogo de proveedores y ranking de calidad, totalmente transparencia, el puesto es el 21 de 39, nada más, Bien, reconoce que en España la excelencia médica se encuentra en muchos sitios. Por supuesto, hemos hablado antes de la esperanza de vida, es el primer indicador, yo creo, de esto, pero bueno. Pero realmente, contra lo que triunfalísticamente decimos muchos, y digo también, hay muchos estudios en que nos sitúan en una posición muy mala. Y yo creo que nos lo tenemos que hacer mirar, porque uno de dos, o es que efectivamente somos triunfalistas, o es que no sabemos vender la marca España. Nada más. Muchas gracias. Bueno, yo querría concluir esta mesa con 5 preguntas y que pido por favor una respuesta muy breve y además sincera. Tú has comentado antes que ibas a ser duro, yo te pido también una respuesta dura ante esta no menos dura pregunta. ¿Hay corrupción en la sanidad, José Luis? Seguro que la hay. Yo no conozco los casos, pero seguro que la hay. Es imposible que no la haya en este contexto, ¿no? Y un sector que maneja 9 puntos del PIB, pues... O sea que la probabilidad es alta. Jesús, ¿es más opaca la sanidad que otros sectores? Por ejemplo, que el energético o que No, la banca. hay que reconocer que no. En sanidad hay muchas estadísticas, muchísimas oficiales, pero también sobre sanidad pública, privada, etcétera, más que en otros sectores que son bastante oscurantistas, dicho sea de paso. Entonces, en ese sentido, el sector está bien posicionado a nivel general. Vale. Luis, ¿peca de alguna forma la sanidad privada, entre comillas, de pardilla al destapar sus vergüenzas tan generosamente, ofreciendo todo tipo de datos cuando la sanidad pública posiblemente no lo hace a ese nivel? Yo creo que no. Yo creo que la sanidad tiene que crecer exclusivamente por la calidad y la transparencia, sea pública o privada. Y nosotros, evidentemente, en un país donde la sanidad pública es muy importante y de alto nivel, para poder competir y para poder estar a nivel de ella, tenemos que ejercer por lo menos la misma calidad y, si no, más transparencia. Sí. Vale, y Eduardo, tú has sido máximo responsable de una multinacional en España hace años, pero bueno, has podido ver la evolución luego desde dentro. Tú cuando ibas fuera, ¿cómo nos veían a nosotros? ¿Nos consideraban un país opaco? ¿Nuestra sanidad era bien vista desde ese punto de vista? ¿No? No, yo siempre he tenido complejo, No sí. Iba afuera tenía complejo. Sí. Tenías que demostrar que efectivamente este era un país
Hombre, lo que pasa es que en el terreno farmacéutico yo creo que el cambio, yo no lo he visto ya, pero este código que ha salido hace 2 años es impresionante, ¿eh? Y lo estamos viendo además que existe transparencia porque todas las reclamaciones que existen y todo esto salen, clarísimamente. Bueno, me ha venido al pelo tu respuesta porque le quería preguntar una cuestión a José Ramón Yagüe al hilo precisamente del Código Deontológico de Farmaindustria, que va a estar muy de moda a partir, se supone, que de junio, ¿no? ¿Ese ejercicio de transparencia no puede llegar a matar? Me explico. ¿Pueden correr riesgo en España los congresos médicos al divulgarse nominalmente la inversión que hace la industria farmacéutica en cada médico? Pues yo creo que ¿Con nombres y apellidos? Vamos a ver, estamos orgullosos de tener un código estricto como el que tenemos, como el que aprobamos en el año 2014, en el 2014. Un código que es un paso más dentro de un código que arranca de hace ya una década y por el que nos hemos comprometido a transparentar todas nuestras relaciones, lo que llamamos de transferencia de valor, entre la industria farmacéutica y los profesionales sanitarios, porque además estamos convencidos que esa transparencia lo que va a generar es más credibilidad y va a poner más de manifiesto el apoyo que damos al Sistema Nacional de Salud y a sus profesionales sanitarios en la formación continuada, en la investigación, en el desarrollo de proyectos formativos. Es aventurado lo que tú me planteas, ¿eh? Es aventurado, pero desde luego es una apuesta valiente la que hacemos precisamente por trasladar esa confianza, esa transparencia a la población española de cuál es nuestro papel, nuestra contribución con el Sistema Nacional de Salud y con sus profesionales y, en definitiva, con los pacientes. O sea, ¿no ves que vaya a haber repercusión en la organización de congresos o que vayan menos médicos porque su nombre ha salido publicado en una web? Pues mira, yo me pides que saque la bola de cristal y es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Esto es como cuando preguntas la opinión a alguien, ¿no? En la encuesta antes que nos contaban, de la opinión. Yo creo que no se va a resentir, es decir, yo creo que no va a haber un crack en cuanto a la actividad congresual, porque por encima de todos aquí hay una necesidad legítima. Y la necesidad legítima es mantener niveles de formación y de excelencia. Y evidentemente los congresos y las actividades formativas contribuyen a ello. Seguro que cambiarán algunos aspectos, como han cambiado todo en nuestra vida, ¿eh? Como ha cambiado todo en nuestra vida, de la mano pues, de los nuevos medios de comunicación y de los nuevos instrumentos que tenemos. Seguro que algo va a cambiar, pero yo no creo que se vaya a producir ese crack que algunos podrían incluso vaticinar. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta para concluir la mesa? Bueno, pues la damos por finalizada y damos paso a la siguiente. Muchas gracias. Gracias a todos.